Hola a todos, mi nombre es Rafael Rubio y junto con mis compañeras Carmen Rivera e Isabel Aguiar les compartiremos qué son las sucesiones, así como sus tipos y demás aspectos generales. Para comenzar, debemos saber qué es una sucesión y para ello la definición común sobre sucesión que nos brinda el diccionario de Oxford dice que es la acción de suceder en una serie de elementos en el espacio, en el tiempo o en un orden. Y en derecho, la sucesión es el medio por el cual una persona ocupa en derechos el lugar de otra, es decir, lleva implícita la sustitución de una persona, por cuanto a su titularidad de derechos y obligaciones, por otra que los adquiere a falta de la primera. Como ya hemos visto, la sucesión es la transmisión de masa patrimonial de un difunto a otra persona o personas, ya sea por testamento o por disposición de la ley, la cual puede ser a título universal llamado herencia o a título particular llamado legado. Este será regulado por el artículo 2652 del Código Civil del Estado de Jalisco, el cual dice: herencia es la sucesión de todos los bienes del difunto y todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. Posterior a ello, también encontraremos del artículo 2652 al 2665 bis del Código Civil del Estado de Jalisco, en los que nos van a decir más a fondo cuáles son sus requisitos, cuáles son sus excepciones y demás. El testamento por voluntad del autor es un acto personalísimo, revocable y libre, por medio del cual una persona capaz transmite y o dispone de sus bienes y derechos, declara o cumple deberes para después de su muerte. El testador es la persona capaz que dispone de sus bienes y derechos a través de un testamento en los términos que indica la ley. Existen 3 elementos a considerar en una sucesión testamentaria por el testador. Uno de estos elementos es el derecho del testador a disponer, mientras se encuentre con vida, sobre la transmisión de sus bienes para después de su muerte. Enseguida, el deber del testador de dar cumplimiento a las obligaciones y deberes que guarda con respecto a su cónyuge, hijos y otros familiares con quien los tenga por disposición de la ley. Y por último, el dar cumplimiento a cualquier otra obligación frente a terceros o que tenga arreglo con la ley. Ahora hablaremos de la sucesión por el procedimiento. Esta sucesión se tramita por disposición de la ley y es supletoria de la testamentaria. Se presenta cuando el de cuyos no ha otorgado testamento, cuando existe inobservancias de las formalidades de la ley o tratándose de herederos que no pueden acceder a la herencia del de cuyos. La sucesión legítima se abre siempre y cuando se encuentre en alguno de los siguientes supuestos: cuando no hay testamento o el que se otorgó es inválido o nulo, cuando el testador no dispuso de todos sus bienes, cuando no se cumpla con la condición impuesta al heredero, cuando el heredero muere antes que el testador, no acepta la institución de heredero o cuando es incapaz de heredar y no se ha nombrado algún sustituto. Asimismo, tiene derecho a heredar en orden de prelación o preferencia los descendientes, cónyuges o concubinos, a falta de los descendientes, los ascendientes, cónyuges o concubinos, a falta de los anteriores, los parientes colaterales hasta el 4º grado, con preferencia de los hermanos y a falta de estos, los parientes sucesivamente por grados, y a falta de todos los anteriores, tendrá que heredar la beneficencia pública. Dentro de las especies de las sucesiones vamos a encontrar la testamentaria y la intestamentaria. La testamentaria se da entre vivos y esta es la sucesión que reconoce los deseos de la persona fallecida porque los señala en su testamento. Y para que nos quede más claro, esta primera es aquella que se funda en la manifestación libre y expresa de la voluntad del autor, del cuyus, contenida en un testamento. Y la intestamentaria, o mortis causa, así también llamada legítima, ya que en esta el de cuyos no ha expresado su voluntad sucesoria en un testamento, por lo que a su falta es suplida por la ley, es decir, por el Código Civil, el cual establece la forma, términos y condiciones que se regirán la sucesión hereditaria cuando no se dictó testamento. Existen distintos modos en los que se produce la sucesión. Estos son la compraventa, donación o testamento, y se puede legar o heredar a título universal o particular. También existe el mortis causa, en el cual testamentariamente se lega o se hereda,
Y de igual forma existe la sucesión legítima. Recordemos que esto es cuando no hay un testamento. Ahora por último, veremos el momento en el que se produce la sucesión. El artículo 1649 del Código Civil Federal establece que la sucesión se abre en el momento en el que muere el autor de la herencia y cuando se declara la presunción de muerte de un ausente. Asimismo, el artículo 1288 del mismo ordenamiento nos dice que a la muerte del autor de la sucesión, los herederos adquieren derechos a la masa hereditaria como un patrimonio común, mientras que no se haga la división de este. Analizando los preceptos anteriormente citados, vemos que la sucesión de una persona se transmite desde el momento de su muerte, pero interpretando de una manera más profunda, vemos que estas afirmaciones no son del todo exactas. Esto debido a que con posterioridad se dará el llamamiento a los herederos y estos tendrán que aceptar o repudiar la herencia. Pero por lo contrario, estos preceptos sí nos establecen de manera clara que con la muerte se abre la sucesión. Con la muerte del autor es cuando los herederos pueden abrir la sucesión y es como puede dar continuidad al proceso de la sucesión, ya sea testamentaria o legítima.